Descubre las dinámicas invisibles que posiblemente estén dirigiendo tu vida. Un espacio de autoconocimiento, exploración y colaboración. Bienvenidos a Conexión Sistémica. Una mirada diferente hacia la persona, la familia y la empresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, con el gusto de verlos y oírlos este nuevo día, lunes 20 de enero, ¿sí? Seguimos con nuestros casos de constelaciones y hoy vamos a hablar un poco de un caso que tuvimos que se llama La promesa de Miguel. Les voy a dar un poco de contexto a todos, que es Miguel, bueno, es un hombre de 42 años, ha intentado emprender en varias ocasiones, pero siempre fracasaba. Justo cuando comenzaba a ganar dinero, su negocio cerraba. Surgían conflictos con los socios o simplemente perdía el interés y a pesar de ser muy talentoso, Miguel vivía una constante frustración económica y no entendía por qué. Vamos a dar un poquito de este contexto personal. Bueno, Miguel es un hombre de 42 años, es un ingeniero industrial con mucha creatividad y habilidades para emprender. Desde joven soñó tener su propio negocio, pero a lo largo de su vida ha visto cómo todos sus intentos terminan en fracaso. Y a pesar de todas sus capacidades, siempre surge algún obstáculo. Entre los obstáculos que detectamos en todas las veces que él emprendió, la número 1 fue que los socios lo engañaban. La número 2 es que los proyectos no despegaban y la número 3 es que tenía siempre dudas y inseguridades al tomar decisiones importantes. En su último negocio, un restaurante que prometía ser sumamente exitoso, tuvo que cerrar en menos de un año por desacuerdos con sus socios. Después de esta experiencia, Miguel comenzó a creer que el éxito no era para él. Y es así como nosotros, pues, empezamos a platicar con Miguel, y Miguel nos dio, obviamente, un poquito de esta dinámica familiar que él tenía para poder entender en qué podíamos ayudarlo y dónde se estaba atorando su proceso. Pues, Miguel, nos platicó un poco que creció en una familia humilde, donde el dinero siempre fue un tema sensible. Sus padres trabajaban muy arduamente, de sol a sol, pero apenas lograban cubrir los gastos básicos de la familia. Y estas son algunas frases que él escuchaba constantemente en casa. El dinero solo trae problemas, los ricos no son buenas personas, nosotros somos gente sencilla y no necesitamos más. Y además Miguel descubrió durante la constelación que su familia tenía una historia oculta. En esta historia oculta se pudo descubrir que al menos su abuelo paterno, don Roberto, había sido un hombre muy próspero, siempre había levantado un negocio de carpintería que daba empleo a toda la comunidad, pero tras una mala inversión lo perdió todo. Esta pérdida generó tanto estrés en don Roberto que enfermó gravemente y murió joven. Desde entonces la familia desarrolló un miedo inconsciente al dinero y al éxito, asociados obviamente con peligro y sufrimiento. Miguel, pues, cargaba con una lealtad invisible hacia ese abuelo al mantener en una vida de constante lucha todos y cada uno de los diferentes fracasos financieros, no importa cómo se manifestara, ya sea que él emprendiera solo, ya sea que él emprendiera con socios, ya sea que él emprendiera con dinero propio o dinero prestado, siempre encontraba un problema para poder realizar todos sus sueños. Cuando hacemos esta constelación familiar, Miguel representó su situación en relación con el dinero y el éxito, y algunos de los movimientos que surgieron, pues, fueron unos de los siguientes. El primero fue el reconocimiento del sacrificio familiar. Miguel siempre vio cómo su abuelo paterno había trabajado incansablemente para dar a su familia un futuro mejor, al incluirlo en su sistema, y Miguel le dijo: "Abuelo, gracias por tu esfuerzo y tu legado. No tengo que repetir tu destino para honrarte. Me permito prosperar por mí y por ti". El paso número 2 en esta constelación fue un poco de liberar estas creencias limitantes. Y al liberar estas creencias limitantes, bueno, Miguel devolvió a sus padres sus creencias sobre el dinero, diciendo: "Papá, mamá, entiendo que el dinero fue difícil para ustedes, pero gracias por lo que me dieron. Ahora elijo que el dinero pueda ser una herramienta positiva en mi vida".
Un poco después que hicimos este reconocimiento primero del sacrificio familiar del abuelo, donde obviamente todos creen que gracias a ese trabajo tan extenuante pierde la vida, otros las creencias limitantes que tenían sus papás en respecto al dinero, donde él siempre oyó y de alguna forma fue una programación que se hizo en su cerebro y que la repetía constantemente. Y la última fue esta reconexión con el flujo de la abundancia, donde obviamente Miguel se visualizó con el dinero como un río que fluía desde sus ancestros hasta él. Fue una visualización donde obviamente nosotros le enseñamos a nuestro cerebro, hasta a nuestro inconsciente, ver esto que puede llegar a ser, no para cambiar el pasado, no para cambiar el presente, sino para tomar un parteaguas de nuestra vida y decir, de aquí en adelante, hoy pido permiso para hacerlo diferente. Y en este momento es con donde él se permite recibir esta abundancia y usarla con sabiduría, y es seguro para él poder obtener éxito. Sin embargo, bueno, nosotros siempre, después de una constelación, en la medida de lo posible, tratamos de monitorear siempre las historias de la gente con la que estamos trabajando. ¿Y qué pasó en este caso de Miguel? ¿Qué resolución y qué resultados posibles fueron en este caso? Bueno, Miguel honró desde luego el sacrificio de su padre y agradeció desde siempre su esfuerzo por darles estabilidad, porque no les faltara nada a la familia, pero también devolvió esta promesa. Papá, gracias por tu ejemplo, yo ahora me permito prosperar y cuidar a mi familia desde mi propio lugar. Un lugar donde no está deshonrando el precio que pagaron sus ancestros para llegar al momento donde él estaba, pero sí que se permitía hacerlo diferente. Y también incluyó simbólicamente a este abuelo excluido que dice, te reconozco como parte de la familia y gracias por mostrar que la prosperidad también es posible. Porque aunque el abuelo había muerto y había tenido una situación complicada, obviamente Miguel pues quería hacerlo de forma distinta. Tras la constelación, hubo varios cambios que se empiezan a notar. ¿Y cuáles fueron los cambios que Miguel nos manifestó? La primera fue la confianza renovada que tuvo para volver a emprender, para volver a hacer las cosas diferente, para no perder ese motor de vida. Miguel retomó obviamente la idea de abrir este negocio, pero a la vez eligió un proyecto alineado con sus valores y habilidades. No algo que estuviera fuera de sí, sino algo que estaba más desarrollado con lo que él sabía hacer mejor que nadie. Otra fue una relación más sana con el dinero, ya que comenzó a ver en el dinero un recurso en lugar de un problema. Aprendió a administrar desde luego mejor sus finanzas y desde luego buscó asesoría profesional para poder hacer esto de una mejor manera. El tercero fue una reconexión familiar. Muchas veces nosotros no nos reconectamos con nuestras raíces, con la fuente del origen. Y al compartir su experiencia con la familia, porque obviamente lo importante no era solamente darse cuenta de lo que estaba pasando, sino también hacer que esto se permeara en su entorno, en su medio, con su gente cercana, para que pudieran también reflexionar sobre estas creencias y comenzaron a ver el éxito de Miguel con orgullo, porque obviamente había dado pasos diferentes para tener un camino diferente y hacer las cosas de una manera distinta. Y Miguel no solamente notó prosperidad en este negocio, sino también notó mucha prosperidad en diversas áreas. ¿En qué áreas notó prosperidad? Bueno, Miguel notó que al liberar la relación con el dinero, pues también empezó a atraer relaciones más positivas y experimentar desde luego un mayor bienestar emocional. Y cuando tú estás bien, pues tú lo reflejas en todas partes, ¿no? Tú siempre das esa imagen, esa cuestión que tú hace que tú te sientas mejor y toda la gente lo ve y lo aprecia. ¿Qué nos deja como reflexión esto? Bueno, nosotros la verdad es que una vez que vemos esta historia de Miguel, me 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 atrevo a hacerme 2 preguntas. La primera, ¿cuántas veces hemos cargado creencias sobre el dinero que no son nuestras? Esa es la número uno. Y la número 2 es, ¿qué historias familiares el día de hoy podrían estar influyendo en nuestra prosperidad sin darnos cuenta? Muchas veces creemos que es nada más directo de los abuelos y los padres, pero muchas veces son de tíos que no vemos
o de rivalidades entre hermanos, cuestiones que a lo mejor son secretos de familia, que no tenemos tan a la mano. Por eso es importante conocer nuestras historias. Dicen que el que no conoce su historia, pues muy probablemente podrá repetirla, bueno, su historia pasada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esto, tomar una conciencia, es importante saber estas cosas dentro de la familia para que nosotros podamos hacer las cosas de una manera muy amorosa, sí en honor a ellos, pero también de una manera diferente, donde nos podemos parar en lugar de estar parados en un lugar que es el fracaso o es la no prosperidad, cambiarnos o cambiar nuestra mirada y ver a todos desde un punto de vista donde todo se refleja en algo que es para aperturar, que es para mejorar y para ser siempre mejores. Tenemos otra historia que también nos pareció significativa y que nos gustaría compartir con el auditorio, ¿sí? La segunda historia se llama La herencia invisible de Laura. Les voy a dar una pequeña introducción de quién era Laura. Bueno, Laura, de 30 años, trabajaba en una gran empresa, pero pues nunca lograba ahorrar. Por más que recibiera aumentos, siempre aparecían gastos inesperados. Y aunque tenía buenos ingresos, la prosperidad parecía resbalársela de las manos. Vamos un poco a la historia de Laura. ¿Cuál es la historia de Laura? Bueno, Laura creció en una familia en la que el dinero siempre escaseaba. Su madre decía con frecuencia: el dinero va y viene, nunca alcanza. No hay que quejarse, siempre habrá alguien peor que nosotros. Y durante su constelación, Laura descubrió una dinámica oculta. Muchas veces el hecho que nosotros hagamos constelaciones con representantes, aunque es cierto que en ese representante que nosotros elegimos para representarnos a nosotros mismos o para representar a nuestro padre, a nuestra madre o gente importante que toma decisiones determinantes en lo que nosotros pensamos que es nuestra vida, aunque la mitad son ellos, la mitad es la persona que están representando y que se conectan de una forma, gracias al universo, se conectan de una forma mágica para sentir lo que esa persona viene a decirnos dentro de esta constelación. Y en esta constelación, Laura, hay alguien que surgió por ahí y Laura no se había dado cuenta que, por ejemplo, su bisabuela había perdido todo en una crisis económica. Entonces, hay gente que luego se va sumando a la constelación y que quiere representar alguna parte de la historia de Laura, y entonces en ese momento nosotros podemos descubrir las dinámicas ocultas que trae nuestra constelación. Y esta bisabuela decía que había perdido todo y nunca lo expresó ni buscó apoyo. Y desde entonces las mujeres de su familia no solamente desarrollaron un patrón de supervivencia, evitando acumular dinero por medio a perderlo de nuevo. Además, Laura cargaba con esta culpa sistémica, ya que uno de sus tíos había fallecido en un accidente laboral al tratar de proveer a su familia. Entonces, todo esto pues va creando pensamientos o historias en nuestra cabeza, donde obviamente pensamos que esto pues no puede ser bueno. Este contexto personal, bueno, ¿qué sabemos más de Laura? Bueno, Laura es una abogada corporativa, es inteligente, es profesional y está constantemente actualizando en su campo. Sin embargo, se siente estancada. Lleva más de 10 años laborando en esta misma empresa sin obtener un ascenso significativo. Y a pesar de su esfuerzo, sus superiores siempre parecían darle más trabajo sin reconocer sus logros, que eso es algo que muchas veces ocurre dentro de las empresas. Recientemente rechazaron su solicitud de aumento de salario con el argumento de que no había presupuesto. Laura estaba comenzando a creer que ella misma es el problema. Dice: ¿por qué no merezco más si tal vez debería conformarse? Sin embargo, en el fondo, siento una mezcla donde tienes, como en muchos aspectos de nuestras vidas, estos sentimientos encontrados que son la frustración, pero por otro lado también es la impotencia. ¿Cuál es la dinámica familiar? Bueno, en esta dinámica familiar donde Laura proviene, donde el esfuerzo y el sacrificio eran considerados como virtudes fundamentales, su madre siempre nos decía que para avanzar en la vida habría que trabajar duro, aunque no te lo reconocieran. Y su padre, un hombre muy responsable, pero muy sumiso, trabajó durante 30 años en un puesto medio sin aspirar a nada más. Cuando intentó ascender, su jefe lo humilló públicamente y desde entonces se resignó a tal situación. En una conversación reciente, Laura descubrió que su abuela materna también había sido criada con la idea de que las mujeres no debían destacar demasiado, pues eso las hacía egoístas o mal vistas.
Esta creencia se transmitió a su madre y sin darse cuenta, pues también llegó a Laura. Muchas veces nosotros compramos estas historias, historias que están dentro de nuestra familia, y la verdad es que yo lo veo ya a raíz, no sé, quizás de los años 80, quizás del siglo anterior, es cuando las mujeres hemos salido avante con este tipo de situaciones donde queremos romper estos estereotipos, estos paradigmas que traemos cargando y arrastrando de generación en generación para hacer las cosas diferentes, porque hoy nuestro papel, pues, no necesariamente es estar detrás de la familia, aunque también muchas lo hacemos, estás con tu familia, la ves, la provees, la alimentas, la cuidas, pero también estás en este papel un poco de proveedor, sí, el proveedor que también da lo necesario para que la familia pueda subsistir y salir adelante. En una conversación con un familiar reciente, Laura descubrió que su abuela materna, bueno, había sido creado con esta idea, y aunque Laura estaba atrapada en esta lealtad invisible hacia la abuela, y lo que la abuela le transmitió a la mamá y por ende a ella, lleva a repetir estos patrones de sacrificio y de compromiso con la familia. ¿Qué pasó en la constelación familiar? Bueno, en la constelación, Laura exploró que sus creencias y patrones familiares estaban obviamente limitando su crecimiento profesional, y algunos de los movimientos clave que pudimos detectar que se hicieron dentro de la constelación fueron estos. Uno, fue reconocer las dinámicas familiares. Obviamente Laura representó a sus padres y abuelos viendo cómo el sacrificio y el conformismo que se habían transmitido eran valores fundamentales y eran raíces que de ahí salía todo lo demás. Al mirar a su padre, le comentó: "Papá, te honro por todo lo que diste, pero no necesito repetir tu sacrificio, y es seguro para mí avanzar y recibir un reconocimiento que de verdad me merezco". A su madre le expresó también gracias por trabajar siempre muy duro, pero en ese momento eligió desde la plenitud y no desde el esfuerzo excesivo hacer las cosas diferentes. La otra dinámica muy importante fue la liberación de estas creencias limitantes. Laura identificó que la creencia, pues, no es más que no es correcto destacar, y le devolvió a su sistema familiar diciendo: "Bueno, querida abuela, entiendo que esta idea fue necesaria en tu época, porque hoy estamos muy determinados por las diferentes, instancias y épocas que nos ha tocado vivir". La verdad es que hemos vivido una revolución constante, no solo desde los años de 1900 con la revolución industrial de finales del siglo XIX, sino hasta ahorita, sino todo el cambio que se ha dado en este efecto de cambio de roles, por así decirlo, donde las mujeres, pues, poco a poco fuimos asumiendo otras tareas que no eran necesariamente la tarea de estar en el hogar al 100%, sino agarrando también tareas de trabajo y de proveedores como parte de la familia. Sin embargo, bueno, Laura libera esto y obviamente elige destacar y brillar sin miedo, porque obviamente al ella quedarse en un segundo plano y no querer brillar y no querer destacar dentro de su profesión, pues estaba jugando el papel que habían jugado las mujeres de su linaje, quedándose siempre un paso atrás o atrás de la puerta. ¿Qué pasó con Laura después de esto? Bueno, fue un reencuentro con su éxito directo. En el centro de la constelación, Laura colocó a la representación de su éxito y le dijo: "Me abro para recibirte, para recibir todos los beneficios económicos, toda la abundancia y todas las oportunidades. Y lo hago por mí, pero también lo hago por honrar a mi familia, porque una forma de florecer es que al precio que sea, tú llegaste aquí, pero de aquí en adelante lo eliges hacerlo diferente". ¿Cuáles fueron los resultados esperados después de esta constelación y después de un pues tras la constelación, Laura comenzó a experimentar cambios importantes. Primero fue una nueva perspectiva sobre su valor, porque se sentía subvaluada. Aunque ella sabía lo que valía y sabía que todo lo que había estudiado y que todo lo que había hecho era sumamente importante, estaba desde un punto de vista como detrás del escenario, como no queriendo destacar y no asumir su papel o su rol principal. Ella toma conciencia de este valor que no depende únicamente de su reconocimiento externo, y esto la volvió a motivar y a expresar con firmeza no solamente sus necesidades, sino sus logros en el trabajo. Y la número 2 fue acciones concretas para avanzar. Laura solicitó reuniones con sus superiores para proponer nuevos proyectos y renegociar sus condiciones laborales actuales, y así poder obtener ese aumento que era tan merecido y tan deseado.
Obviamente también decidió explorar oportunidades fuera de su empresa, porque obviamente aquí ya tenía como un camino muy delimitado y muy visto que no la dejaba avanzar, o eso al menos ella creía, y esto fue aplicándolo para puestos donde su talento sí hubiera sido valorado y no quedarse atrás del escenario sin poder destacar como una figura principal. Esto también le ayudó, no solamente en la parte laboral, sino también esta parte de poder destacar y poder hacer las cosas mejor y a tu manera, hace que tengas relaciones familiares más sanas, ya que al hablar de esta constelación, no solo con sus más allegados, sino con sus padres, su padre reflexionó sobre su propia historia y esto lo llevó a una conversación honesta que obviamente fortaleció la relación de Laura y su papá. Otro también muy importante es un mayor equilibrio emocional, ya que Laura dejó de culparse por querer más, ¿no? Que fuera ambiciosa, ¿no? Hay mucha gente que cree que la ambición es mala, pero hay ambiciones muy sanas donde querer superarse y retarse a ser mejor cada día, eso no tiene nada de malo. Eso es parte de la relación o de la realización más bien que tenemos nosotros como personas y que todos tenemos derecho a tenerla y a sentirla. Y comenzó a trabajar desde la confianza en sí misma, lo que logró un aumento en su energía y en su autoestima. ¿Qué preguntas yo me haría después de esta constelación y que me quedaría como aprendizaje? La primera es, si yo te preguntara a ti hoy sobre el éxito y el reconocimiento, ¿podrías identificar aquello que está limitando tu vida? Si es así, ¿qué es? ¿Y qué podemos hacer diferente hoy? Otra reflexión muy importante es, ¿qué historias familiares influyen y cómo te relacionas con tu valor profesional? Muchas veces estas historias determinan el resto de nuestra vida. Y la verdad es que cuando nosotros repetimos las historias de nuestras generaciones pasadas, generación tras generación, lo hacemos tan automáticamente y traemos tan bien tatuada la información en el ADN que ni siquiera recapacitamos si son buenas o malas. Simple y llanamente es un patrón de conducta que tenemos y que para nosotros en honor a nuestro linaje, a nuestra familia, al precio en que ellos pagaron para que nosotros estuviéramos aquí enfrente, pues decidimos pagarlo para que sigan siendo las cosas iguales. Sin embargo, sin dejar de reconocer la importancia que esto tuvo en nuestras vidas, podemos permitirnos de hoy en adelante hacer las cosas diferentes. Y por último, yo te preguntaría, ¿qué pasaría si te permitieras brillar por completo sin miedo a ser juzgado? Muchas veces nosotros pensamos que si hacemos algo diferente, si nos vestimos algo diferente, si tomamos decisiones desde un punto de vista diferente, nos estamos arriesgando y nos estamos exponiendo quizás a no tener o a no lograr el brillo deseado. Pero si yo hoy te dijera que las grandes ideas y los grandes logros se hacen cuando sales de tu zona de confort, cuando te avientas al abismo y dices: "Ahí voy", verías qué importante y qué lindo es poder recoger los frutos de esto. En esta constelación, Laura nos compartió más adelante, donde ella reconoció 2 resultados muy positivos. El primero fue que honró el esfuerzo y el sacrificio de su bisabuela, y también encontró que tenemos allí algún problema con algún tío. Y les agradeció que gracias a lo que hicieron, se permite disfrutar de la abundancia sin miedo, y no por ellos, sino por ella misma. Y otro fue el cambio de creencia familiar, que a lo mejor pareciera que no fuera tan importante, pero nosotros, pues, muchas veces tenemos generación o generaciones delante de nosotros, donde si nosotros hacemos un pequeño cambio, pues, esto es como cuando aventamos una piedra en en una vasija, o en un lago, o en un pequeño contenedor con agua, van haciendo ondas que se van ampliando y que van abarcando a muchas generaciones y no solamente una generación. ¿Qué reflexión me gustaría dejarles hoy a nuestra audiencia? Bueno, muchas veces nuestra relación con el dinero sí está marcada por dinámicas familiares, porque que no somos tan conscientes de llevar. Pero cuando nosotros nos preguntamos si estas creencias o lealtades pueden limitar nuestra prosperidad, sí sería algo retador pensar qué podemos hacer para que esto aparezca y sea de una manera diferente. Yo los quiero invitar a hacer una reflexión sobre sus patrones económicos y a constelar si es que así lo sienten o lo desean, y si están atrapados en ciclos que hacen que esto sea un ciclo de escasez o de bloqueo financiero. Muchas veces
hay cosas pequeñas que haciendo movimientos estratégicos, movimientos clave, podemos cambiar el resto de la historia. Para complementar un poquito esta historia de Miguel y Laura enfocado a ayudar a nuestra audiencia a identificar estos bloqueos relacionados con la prosperidad y la audiencia, me gustaría hacer un pequeño ejercicio que va relacionado lo que es el reconocimiento con la relación del dinero. El primero es cómo podemos conectar con nuestras propias creencias. Invito a todos a tomar un movimiento para reflexionar y pueden hacerlo con los ojos cerrados o escribiendo en un cuaderno las siguientes preguntas. La número 1 es, ¿qué frases escuchabas sobre el dinero cuando eras niño o niña? Por ejemplo, yo recuerdo haber visto muchas veces que el dinero no crece en los árboles, que es mejor ser pobre pero honrado. Otra es, ¿qué actitudes tenían tus padres respecto al dinero? ¿Había miedo? ¿Era de la típica persona que guardaba todo, inclusive abajo del colchón? ¿Había confianza? ¿O este mismo tener dinero o no tenerlo causaba conflictos dentro de la dinámica familiar? Y la tercera y última, ¿cómo manejas hoy tu dinero actualmente? ¿Hay un patrón repetitivo, como gastarlo rápido, sentir ansiedad al ahorrar o evitar las inversiones? Porque quizás tenemos la idea de que las inversiones s es un dinero que no debe de estar ahí y se pierde. Yo me acuerdo que, al menos en mi dinámica familiar, uno de mis abuelos había llegado aquí y cuando empezaban los bancos, obviamente no es la idea de hoy, pero sí me acuerdo que mi bisabuelo, él puso todo su dinero en un banco y cuando robaron ese banco se quedó sin dinero. Hoy en día, pues tenemos seguros que eso hace que si roban el banco, tu dinero está seguro. Pero muy al principio, cuando esto surgió a principios del siglo 20, pues sí, si se robaban el banco, pues se robaban tu dinero. Hoy en día ya no hay eso. Hoy en día tenemos diferentes opciones de inversiones, diferentes formas de ahorrar el dinero. Obviamente, las inversiones en el banco, bueno, son inversiones cautivas que tienen tasas determinadas y que no nos van a dar más plusvalía o más dinero que lo que puede ser invertir en un negocio. Por eso hoy la gente prefiere invertir en un negocio que te puede dar mucho más allá de ese 15% anual que puede dar un banco en un plan muy conservador y muy ecuánime, y mucha gente prefiere ganar un 20 o un 30%, aunque ese capital que yo pongo dentro de la empresa o dentro de mi negocio, pues puede tener muchísimo más riesgo que tenerlo a un plazo fijo dentro del banco. Otro punto que para mí sería importante, independientemente de esta conexión con las creencias, es la exploración de las posibles lealtades que tenemos dentro de la familia. Y les pido que reflexionen sobre estas preguntas para identificar si hoy en día tenemos alguna dinámica oculta. La primera es, ¿alguien de tu familia perdió su fortuna o sufrió alguna crisis económica? Muchas veces nos sentimos tan conectados con esta gente de la familia que a veces no se da en la generación siguiente, pero sí en la que sigue, si esta persona perdió su fortuna, sientes que tú, en lealtad a ellos, deberías perderla también. Otra segunda muy importante en esto de las lealtades es, ¿existen miembros en la familia que fueron rechazados o juzgados por tener éxito? Muchas veces el dinero es un determinante para saber si en la familia se acepta o no a esa persona que tiene dinero y se rechaza o no, o se juzga por tener éxito, ¿no? Hay gente que dice: "Pues, ¿qué habrá hecho que tiene tanto dinero?". En lugar de decir: "Oye, no, trabajó arduamente, qué bueno que lo tiene". O rechazarlo porque pensamos, sin tener una teoría comprobable, que lo rechazas porque piensas que el dinero no es bien habido o se obtuvo de una manera ilícita. Entonces, esto yo creo que es muy importante que nosotros rompamos, o al menos aclaremos dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de dónde nosotros rechazamos o juzgamos a la gente por tener mucho éxito o no o poco éxito. Y la número 3 y yo creo que no es menos importante que las demás, es, ¿sientes culpa cuando ganas más que alguien de tu familia? ¿Sí o no, y por qué? Si yo tomo conciencia de esta exploración, de estas posibles lealtades, me puedo dar cuenta de muchas cosas
que hoy puede ser un parteaguas y pueden cambiar mi vida. En este ejercicio de visualización, sí me gustaría hacer una breve meditación para poder liberar estos bloqueos sistémicos. Entonces, me gustaría, en la medida de lo posible, si esto lo oyen en repetición o si lo están oyendo hoy mismo, es sentarte cómodamente, cerrar los ojos y respirar profundamente. Y imaginar que estás en un espacio tranquilo donde tú te sientes seguro o segura. Y visualizar a tus padres, a tu papá y a tu mamá detrás de ti. Y junto con ellos a todos tus ancestros, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Y, y ver cómo van formando una fila larga y poderosa. Y en ese momento decir en nuestra mente, gracias, porque todo lo que hicieron, lo que honraron, para que yo pudiera llegar y recorrer este camino a ese precio, al precio que ustedes pagaron, yo estoy aquí. Y estoy aquí en vida. Si identificaste alguna creencia limitante o sentiste que del lado paterno o materno, tienes algo que dices: "Ay, como que aquí me duele algo la espalda o siento que me pesa mucho", yo creo que es importante que podamos darnos el permiso de reconocer si ese patrón te ayudó a pertenecer a la familia, pero hoy eliges soltarlo para hacer las cosas diferentes y empezar a construir tu verdadero éxito en la vida. Y decir en tu mente: me permito recibir la abundancia con gratitud y confianza. Lo hago por mí y por todos los que vinieron antes. Es importante que en cada una de estas afirmaciones o en estas reconexiones puedas respirar profundamente para asimilar lo que esto te deja, ponerlo dentro de tu corazón y una vez que hayamos terminado, podamos abrir los ojos. Una vez que hagamos este ejercicio, yo les invito a anotar sus compromisos. Y les pido que por favor escriban en una o en 2 acciones concretas qué es lo que van a tomar para transformar su vida en relación al dinero de ahora en adelante. La primera y más importante de los compromisos es, si hay una creencia que no te gusta, que no te acomoda, ¿cuál eliges cambiar? Porque a veces podemos tener 2 o 3 creencias diferentes, pero sí es importante que nosotros elijamos cuál queremos cambiar y cómo la queremos cambiar. Otra es, ¿qué hábito financiero comenzarás a practicar? Hoy en día hay tantas opciones que podemos hacer diferentes, tantas inversiones. Hoy es tan fácil invertir en la bolsa de valores, en comprar CETES. Hoy con un clic a través de ciertas aplicaciones podemos hacer maravillas, ¿sí? No dejo las inversiones tradicionales que hay en banco y que todos conocemos, pero podemos hacer un hábito financiero que podemos practicar desde el simple hecho de ahorrar una cantidad diaria hasta empezar a hacer el uso de inversiones diversas. Hoy en día, con los bancos virtuales, los digitales, con los bancos reales, la verdad es que hoy se ha abierto un sinnúmero de posibilidades para nosotros poder tener este tipo de inversiones y este tipo de pensamiento del dinero y ir cambiando, ¿sí? Uno de mis abuelos decía, alguien, el que era más próspero de todos, que era como la más ahorradora de una de mis 2 abuelas, decía que no había que tener todos los huevos en la misma canasta, porque dices que si se rompe la canasta, se rompían todos los huevos. Entonces, era importante la diversificación. Y yo hoy en día los invito a que aprendamos cosas de finanzas, veamos cosas financieras y podamos invertir en diferentes cosas y ver, evaluar en un determinado transcurso del tiempo, qué es lo que me está dando más, qué me está dando mejor. Y permitirnos conocer algo de finanzas, porque hoy en día creo que eso no lo dan en la escuela, salvo que estudias finanzas, pero si no, yo creo que la mejor forma de aprender es haciendo esto, estudiando un poco esto y ver qué podemos hacer diferente para obtener resultados diferentes. Una vez que nosotros finalicemos este cierre de anotar nuestros compromisos, ya sea cambiando creencias o adquiriendo un nuevo hábito financiero para poner en práctica, yo les invito también a que podamos cambiar nuestra relación con el dinero. No solo transformamos nuestra vida, sino que también honramos a los que vinieron antes, permitiendo que su legado sea una base para construir algo mejor. Y si hoy me preguntaran, ¿qué legado quieres dejar tú?
sería importante analizar si yo me permití hacer cosas diferentes a lo que hicieron mis padres. No es que lo haga mal, no es que lo haga bien, pero ¿qué es lo que hoy le estoy yo dejando a mis siguientes generaciones para que ellas puedan seguir en esta relación sana con el dinero, donde obviamente van a transformar su vida y también van a honrar no solamente a mi generación, bueno, en mi caso, mis hijas, mis nietas, sino que ellas puedan pasar esta parte de hacer el dinero, de motivarse, de tener inversiones y que hagan un legado fuerte para que puedan construir algo diferente al precio que venían pagando mis antepasados, que pagué yo, pero que lo hagan desde un punto de vista amoroso y que no lo vean como algo malo, porque el dinero solamente es un medio para obtener un fin y no es nada malo. Yo creo que el dinero a veces nos quita muchos pequeños problemas para poder ser más prósperos y más felices. ¿Ustedes qué piensan? Les agradezco mucho a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Me da muchísima pena que por un problema de carácter técnico no haya estado mi querida Gaby hasta donde estás. Un beso y un abrazo. La verdad es que estos 2 casos son casos que ella ha tratado en consultorio directamente y que hoy me permito compartirles a cada uno de ustedes para que ustedes puedan ver que nosotros, si nos atrevemos a constelar y hacer un cambio en nuestras vidas, podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente y aprender a florecer desde el centro de nuestro corazón. Les agradezco muchísimo su atención. Tengan un excelente lunes 20. Nos vemos la próxima semana. Desarrollar nuestra conciencia es nuestro gran poder. Mirando lo invisible lo hacemos posible. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.